de entretenimiento y de hecho cuando empezamos los primeros meses fueron un suplicio y un infierno, o sea, porque... Además siempre le hemos intentado cuadrar, sé que ella tiene ganas, pero bueno, ya sabes estas cosas de... Era la tarde del 25 de septiembre de 2022 cuando el país entero se detuvo frente a una imagen en blanco y negro. En Instagram, dos publicaciones casi idénticas aparecieron con minutos de diferencia. Laura Escanes y Risto Mejide, la pareja que había defendido su amor frente a todo tipo de críticas, anunciaban el final. 7 años después de haberse prometido amor eterno, su historia llegaba a un punto que nadie había imaginado. Las redes se llenaron de incredulidad. El amor no muere, se transforma, escribió Laura. Una frase poética que muchos leyeron como un intento de suavizar una ruptura dolorosa. En apenas unas horas, las teorías comenzaron a multiplicarse. ¿Infidelidad? ¿Cansancio? ¿Diferencias irreconciliables? Nadie sabía la verdad, pero todos querían saberla. Lo más duro era la sensación de que algo tan improbable, una historia que había empezado con un mensaje directo en Instagram entre una chica de 19 años y un presentador de 41, había logrado sobrevivir a los prejuicios, al escrutinio mediático y a las estadísticas. Hasta ese momento. Durante años habían sido la encarnación del amor moderno, romántico, digital, desafiante. Juntos construyeron un relato público de complicidad y admiración mutua. Su boda en Mascabañes, en 2017, fue un cuento de hadas retransmitido por los medios. En 2019 nació Roma, la niña que parecía sellar un vínculo inquebrantable. Pero detrás de los filtros y las sonrisas, el desgaste ya estaba haciendo ruido. El contraste entre su principio y su final era brutal, de los selfies cómplices y los viajes familiares a las frases ambiguas sobre ciclos que terminan. El país que los vio enamorarse ahora los veía separarse, con la misma curiosidad y una pizca de tristeza. En los días siguientes, ni Laura ni Risto hablaron más del tema. Solo publicaron mensajes sobre la importancia del respeto y la madurez. Sin embargo, quienes los conocían de cerca sabían que las grietas no habían aparecido de la noche a la mañana, que el final era el resultado de años de evolución, de caminos que poco a poco se fueron separando. Era el cierre de una era, y el comienzo de un nuevo capítulo lleno de incógnitas, rumores y silencios. Antes de convertirse en una de las parejas más comentadas de España, Laura Escanes y Risto Mejide venían de mundos radicalmente distintos. Él, nacido en 1974 en Barcelona, era un publicista con fama de duro y una inteligencia afilada. Se hizo conocido en televisión gracias a su estilo provocador como jurado en programas como Operación Triunfo y Got Talent. Risto era el tipo de hombre que dividía opiniones. Para algunos, un genio con carisma. Para otros, un personaje arrogante y distante. Laura, en cambio, había nacido en 1996, también en Barcelona, pero en un universo completamente diferente. Cuando conoció a Risto, apenas tenía 19 años, y acababa de empezar a explorar el mundo del modelaje y las redes sociales. Estudiaba comunicación, soñaba con viajar y compartir su vida a través de Instagram, mucho antes de imaginar que se convertiría en una de las influencers más seguidas del país. El contraste era evidente. Él, un hombre maduro, con una carrera consolidada, fama y una visión muy racional del mundo. Ella, una joven creativa, romántica y con una energía que desbordaba frescura. Cuando se cruzaron por primera vez, según ambos, gracias a un mensaje directo en Instagram, nadie habría apostado por ellos. La diferencia de edad de 22 años fue desde el primer momento un tema de debate. Los medios no tardaron en convertir su relación en un fenómeno mediático. En cada entrevista, Risto tenía que responder si no se sentía un poco mayor, y Laura soportaba los comentarios que la acusaban de buscar fama o estabilidad económica. Pero ambos se defendieron con una convicción que sorprendía. El amor no entiende de números, decían una y otra vez. Risto, que siempre había sido reservado con su vida privada, comenzó a mostrar un lado más humano. En redes, sus mensajes hacia Laura eran poéticos, incluso tiernos, un contraste absoluto con la imagen del jurado implacable de televisión. Para muchos,
Fue ella quien le enseñó a reírse de sí mismo, a disfrutar del presente y a compartir sin miedo. Para Laura, Risto fue un maestro y un refugio. En un mundo digital lleno de apariencias, él representaba madurez, seguridad y una visión distinta de la vida. Su relación le dio visibilidad, pero también le costó una parte de su libertad. Los titulares la definían como la novia joven de Risto, borrando por momentos su identidad como creadora. Aún así, el amor parecía auténtico. Juntos viajaron, escribieron, se inspiraron mutuamente. Risto incluso le dedicó un libro, Piel de mariposa, lleno de textos sobre la fragilidad del amor y la belleza de lo efímero. Fue un gesto romántico, pero también una declaración de que su relación era más profunda de lo que muchos querían admitir. Con el paso del tiempo, Laura comenzó a construirse un nombre propio. Su naturalidad en redes, su sentido del humor y su autenticidad la convirtieron en una figura clave del nuevo influencerismo español. Ya no era la novia de Risto, era Laura Escanes, la joven que había conseguido combinar elegancia, inteligencia y cercanía. Mientras tanto, Risto seguía acumulando éxitos televisivos, pero también mostraba un cansancio emocional. En entrevistas, dejaba entrever que la exposición constante le afectaba, que no siempre sabía cómo equilibrar la fama y la vida doméstica. Aún así, ambos parecían avanzar en la misma dirección. En 2017 sellaron su compromiso con una boda espectacular en Mascabañes, una masía catalana de ensueño rodeada de flores blancas, música y una lista de invitados donde se mezclaban celebridades y familia. Las fotos del evento inundaron las redes. Ella radiante con un vestido de rosa clará, él elegante y visiblemente emocionado. Aquel día, hasta los más escépticos tuvieron que admitirlo. El amor entre Laura y Risto era real. El cuento de hadas parecía perfecto. Y en 2019, con el nacimiento de Roma, su felicidad alcanzó un nuevo nivel. Laura compartía imágenes tiernas de la bebé y hablaba con orgullo de su papel como madre joven. Risto, por su parte, se mostraba más vulnerable, más cercano. Era como si la paternidad hubiera suavizado su ironía habitual. Pero en silencio, los pequeños cambios comenzaron a notarse. Los proyectos personales, las diferencias generacionales y el ritmo de sus carreras empezaron a marcar caminos distintos. Sin que nadie lo supiera, las primeras fisuras de la historia ya estaban apareciendo. Todo empezó en el lugar menos esperado: Instagram. Un me gusta en una foto, un mensaje directo que parecía inofensivo, y de pronto dos vidas que nunca debieron cruzarse comenzaron a hacerlo. Ella, con apenas 19 años, respondía tímida, divertida, encantada con la atención de alguien que había visto solo por televisión. Él, con 41, acostumbrado a analizar la mente humana desde su faceta publicitaria, encontró en Laura algo que no se podía calcular: espontaneidad. Risto solía decir que fue la conversación más natural de mi vida. Nada de filtros, nada de poses. En cuestión de semanas, pasaron de hablar de libros y viajes a compartir pensamientos sobre el amor, la soledad y el paso del tiempo. Lo curioso es que, desde el principio, ambos sabían que no sería fácil. Los prejuicios, la diferencia de edad, los medios, los comentarios crueles, todo se alzaba como una muralla. Pero había algo más fuerte: la curiosidad, esa necesidad de descubrir si lo imposible podía funcionar. Cuando finalmente se vieron por primera vez en persona, según ella contó años más tarde, fue como una escena que ya habíamos vivido en otra vida. Fue una conexión instantánea. En una cena discreta en Barcelona, él se mostró tan irónico y brillante como en televisión, pero con una mirada diferente, más vulnerable. Ella, nerviosa pero firme, irradiaba una energía que lo descolocó. No era una fan, era alguien que lo veía tal como era. Poco a poco comenzaron a salir en público, y el torbellino mediático fue inevitable. Los paparazzi los perseguían, las tertulias los discutían, y las redes los juzgaban sin compasión. Pero cada foto que subían juntos parecía una respuesta a las críticas. Que hablen, que digan lo que quieran.
escribía Risto, acompañando una imagen donde ambos se reían bajo la lluvia. Aquella actitud desafiante los convirtió en un símbolo de amor contra la opinión pública. El momento que consolidó su relación fue un viaje a Nueva York. En una entrevista posterior, Laura confesó que allí se dieron cuenta de que su historia tenía sentido más allá del ruido. Caminaban por Central Park, sin cámaras, sin interrupciones, y por primera vez sintieron que podían ser ellos mismos. Fue cuando me di cuenta de que lo amaba de verdad, diría ella. Durante esos primeros años, todo fue pasión y descubrimiento. Risto la introdujo en su mundo: literatura, cine, filosofía, mientras Laura lo contagiaba de su visión más joven y emocional de la vida. En redes compartían pequeños fragmentos de su intimidad: desayunos, frases escritas a mano, risas espontáneas. No era la típica relación de influencer, era un intercambio constante entre la seriedad de él y la ligereza de ella. A medida que el vínculo se fortalecía, Risto comenzó a mostrar un cambio que muchos consideraron sorprendente. El hombre, que antes era visto como el juez más duro de la televisión, empezó a escribir poesía, a hablar de amor, incluso a sonreír más frente a las cámaras. Su libro Piel de mariposa fue una declaración abierta de sus sentimientos, y aunque algunos lo tacharon de cursi, él no se disculpó. Cuando amas de verdad, no hay ironía que valga, dijo en una presentación. El año 2016 fue clave. Se mudaron juntos, y aunque ambos seguían ocupados con sus carreras, encontraron un equilibrio que pocos creían posible. Laura terminaba sus estudios y empezaba a ser invitada a eventos de moda y belleza. Su presencia era fresca, sin pretensiones, y las marcas comenzaron a verla como la nueva cara de la naturalidad. En ese periodo, muchos comenzaron a cambiar de opinión. Los mismos medios que antes los señalaban empezaron a presentarlos como una pareja sólida, distinta, moderna. La boda de 2017 fue la culminación de ese proceso. Un evento elegante, íntimo, con una atmósfera de cuento. Las fotos se viralizaron en minutos. Ella caminaba del brazo de su padre con un vestido blanco de líneas simples, mientras Risto la esperaba visiblemente emocionado. Cuando se besaron, los flashes capturaron algo más que una ceremonia: la confirmación de que habían vencido a todos los que no creían en ellos. Tras el matrimonio, su vida parecía un sueño compartido. Viajaban juntos, se apoyaban en sus proyectos, y en 2019, cuando nació su hija Roma, la historia alcanzó su punto más luminoso. Las imágenes del padre orgulloso, del hogar cálido, de la familia perfecta, llenaban las redes. Risto escribía mensajes conmovedores sobre la paternidad, y Laura compartía reflexiones sobre la maternidad joven, siempre con un toque de humor y autenticidad. Parecía que nada podía romper ese equilibrio, pero en las sombras la rutina comenzó a cambiar el ritmo. El amor seguía, pero también aparecían las diferencias: horarios opuestos, proyectos que los separaban físicamente, una exposición mediática que ya no se sentía cómoda. Aún así, nadie lo sospechaba. Desde fuera seguían siendo la pareja ideal. Desde dentro, el silencio empezaba a crecer. El principio del fin no llegó con un grito, sino con un silencio. Un silencio que se fue alargando entre reuniones, viajes y pantallas encendidas. La vida pública seguía sonriendo, pero en lo privado, Laura y Risto ya no hablaban el mismo idioma. Cuando Roma nació en 2019, todo parecía perfecto. Sin embargo, con la paternidad vino también una nueva dinámica: más responsabilidades, menos tiempo, menos espontaneidad. Risto, acostumbrado a organizar su vida al milímetro, intentaba ser el padre ideal. Laura, apenas con 23 años, se encontraba intentando ser madre, esposa y figura pública al mismo tiempo. Esa presión invisible empezó a dejar huellas. Él seguía presentando programas, escribiendo libros, asistiendo a grabaciones. Ella pasaba horas cuidando a Roma, creando contenido, viajando por trabajo. El reloj biológico y profesional de ambos nunca coincidía. A veces, mientras Risto grababa hasta la madrugada, Laura subía fotos con su hija en casa, acompañadas de frases breves que muchos leían entre líneas.
La maternidad te cambia en todos los sentidos. O aprendes a estar sola sin sentirte sola. En una entrevista en 2021, Laura admitió que había momentos en los que se sentía abrumada. Ser madre joven es hermoso, pero también te transforma. Te cuestionas quién eras antes y quién eres ahora. Risto, por su parte, habló en su programa de televisión sobre lo difícil que era mantener la conexión en medio del ruido. Sin mencionar nombres, pero con una mirada que lo decía todo. Las redes, que en su día fueron el espacio donde nació su amor, empezaron a volverse un espejo incómodo. Cada publicación era analizada. Si Laura subía una foto sola, los comentarios preguntaban si seguían juntos. Si Risto publicaba una frase melancólica, se interpretaba como una señal de ruptura. El amor que nació en línea comenzaba a deshacerse en el mismo escenario. A finales de 2021, las apariciones públicas juntos se volvieron escasas. En eventos llegaban por separado. En entrevistas esquivaban preguntas personales. Incluso los fans más fieles notaban algo distinto. Las sonrisas parecían más medidas, los gestos más contenidos. Risto, de naturaleza introspectiva, se refugiaba en su trabajo y en sus reflexiones. Laura, en cambio, empezaba un proceso interno de redescubrimiento. Su carrera como influencer crecía con fuerza. Era invitada a podcasts, desfiles, programas, y su voz empezaba a sonar con autonomía. Por primera vez, el público veía a Laura como una mujer independiente, no solo como la esposa de. Ese crecimiento personal, aunque positivo, también los distanció. Risto estaba acostumbrado a ser el centro de la atención y del discurso, pero ahora era Laura quien marcaba tendencia, quien inspiraba a otras mujeres jóvenes con su naturalidad y su evolución. La balanza del poder mediático había cambiado. Algunos amigos cercanos comentaron más tarde que los roces empezaron ahí. No eran discusiones grandes, eran pequeños choques de ego, de ritmo, de visión de vida. Risto, metódico, quería calma y estabilidad. Laura, con la vitalidad de sus veintitantos, quería movimiento, descubrir, crecer. Durante meses intentaron recomponer lo que se estaba desmoronando. Hubo viajes, conversaciones, promesas. Pero el tiempo no retrocede. Lo que una vez fue complicidad, ahora era distancia. Lo que antes era admiración, se transformó en incomprensión. En el verano de 2022, todo se volvió más evidente. Durante unas vacaciones en familia, los fotógrafos captaron gestos tensos, miradas ausentes. En redes, Laura escribía frases como «A veces amar también es soltar» o «Hay etapas que duelen, pero te enseñan». Risto, por su parte, publicaba textos sobre el paso del tiempo y la madurez emocional. Ambos hablaban, sin decirlo, del mismo vacío. El entorno de la pareja aseguraba que seguían intentando mantener la armonía por su hija. No había odio ni traición, contaría más tarde un amigo cercano. Había cansancio. Había dos personas que crecieron en direcciones distintas. Ese detalle es clave para entender la ruptura. No fue un drama explosivo, sino una separación lenta, casi silenciosa, donde el amor se transformó en cariño, pero ya no en deseo. Laura comenzó a pasar más tiempo con sus amigas, asistiendo a eventos en solitario, mientras Risto se concentraba en nuevos proyectos televisivos. Lo que antes compartían ahora se dividía. Agendas, prioridades, incluso miradas. En julio de 2022, los rumores de crisis ya eran imposibles de detener. Los tabloides hablaban de una relación en pausa, una pareja que se replantea su futuro. Pero ninguno confirmaba nada. Hasta que el 25 de septiembre, el silencio se rompió con una publicación conjunta. Dos textos casi idénticos que hablaban de amor, de respeto, de gratitud y de despedida. No hubo escándalo, no hubo acusaciones, solo un adiós elegante, casi dolorosamente civilizado. Pero detrás de esas palabras se escondían meses de confusión, lágrimas privadas y la certeza de que el amor que un día fue revolución se había convertido en historia. El 25 de septiembre de 2022, el amor más mediático de España se transformó en silencio. Laura y Risto lo anunciaron con una calma que contrastaba con la tormenta emocional que se adivinaba detrás. No hubo reproches,
ni frases cortantes. Solo un texto medido, casi poético. El amor no muere, se transforma. Pero el país entero entendió que algo había terminado para siempre. Durante los días siguientes, las redes sociales se llenaron de mensajes de sorpresa. Algunos se negaban a creerlo, otros aseguraban haberlo visto venir. Pero lo cierto es que nadie imaginaba que aquella pareja que había desafiado prejuicios durante 7 años acabaría separándose sin un solo grito. Lo hicieron a su manera, con serenidad y con una dosis de melancolía. Sin embargo, bajo esa serenidad había un proceso largo y complejo. Fuentes cercanas afirmaron que la decisión no fue de un día para otro. Llevaban meses distanciados, intentando redefinir lo que eran, buscando un punto intermedio que no encontraron. Para Risto la ruptura fue un golpe emocional profundo. Él mismo confesó tiempo después, en su programa Viajando con Chester, que cuando el amor se acaba, no hay manual que te enseñe a vivir sin esa persona. Para Laura el proceso fue diferente. Tenía 26 años, una hija pequeña y una vida por delante que apenas comenzaba a florecer. La maternidad la había hecho más fuerte, más consciente de sí misma, pero también más exigente con lo que quería. En entrevistas posteriores, insinuó que necesitaba reencontrarse, que amaba a Risto, pero también sentía que había perdido parte de su identidad en la relación. Los tabloides buscaron desesperadamente un culpable. Se habló de infidelidades, de terceras personas, de tensiones por la diferencia de edad, pero ninguna de esas versiones se confirmó. No había un villano en la historia, sino 2 personas que simplemente dejaron de avanzar al mismo paso. Aún así, la exposición mediática convirtió cada movimiento posterior en un espectáculo público. Días después del anuncio, se filtraron imágenes de Laura en Madrid, sonriente, acompañada de amigas, sin su anillo de boda. Los titulares fueron implacables. Laura Escanes, libre y luminosa tras la separación. Al mismo tiempo, Risto fue visto en Barcelona, con gesto serio, caminando solo, tratando de esquivar las cámaras. Poco a poco comenzaron las especulaciones. En octubre de 2022, apenas un mes después del anuncio, surgieron rumores de que Laura mantenía una relación con el youtuber Mr. Jagger, conocido por su humor surrealista. Aunque nunca se confirmó, las redes se llenaron de teorías. Un mes más tarde, la prensa del corazón explotó. Laura Escanes, pillada besándose con Álvaro de Luna. Las fotos eran claras. Los dos caminando por las calles de Sevilla, abrazados, riendo como adolescentes. El país entero se dividió. Algunos la criticaron por pasar página demasiado rápido. Otros la defendieron. Tiene derecho a vivir, tiene derecho a ser feliz. Mientras tanto, Risto mantenía un perfil más discreto, aunque no tardaron en llegar rumores sobre su propia vida sentimental. En 2023 se le vinculó con la farmacéutica Natalia Almarcha, una joven valenciana de 27 años. La relación generó titulares por su parecido con su historia anterior, otra diferencia generacional, otra mujer más joven. Las redes se llenaron de comentarios sarcásticos comparando ambas situaciones. A pesar de ello, ninguno de los dos cayó en el juego del escándalo. Risto se limitó a decir en televisión: «No hay reemplazos en el amor, solo nuevas etapas». Laura, por su parte, compartía mensajes más emocionales. A veces hay que perder algo para encontrarte a ti misma. Lo que sí fue evidente es que ambos eligieron caminos muy distintos para sanar. Laura se refugió en su trabajo como creadora. Lanzó su podcast Entre el cielo y las nubes, donde hablaba abiertamente de temas personales, emociones y maternidad. Sus seguidores la aplaudieron por mostrarse vulnerable, humana, lejos de la perfección de Instagram. Risto, en cambio, convirtió su dolor en reflexión pública. En entrevistas, admitió que el final lo había obligado a repensar su vida, su ego y su forma de amar. La gente piensa que por tener 40 o 50 años lo sabes todo sobre el amor. Mentira, nunca se deja de aprender. Pero la verdadera ruptura emocional no fue entre ellos dos, sino entre su pasado y su presente. Laura empezaba a ser una mujer distinta, más libre, más fuerte, menos dispuesta a complacer.
y esa transformación era imposible de revertir. En octubre de 2023, la prensa confirmó la separación definitiva entre Laura y Álvaro de Luna. Otra etapa que se cerraba, pero esta vez la influencer lo vivió con más madurez. Todo en la vida tiene un propósito, escribió en una historia efímera. Para entonces su figura ya no estaba ligada a Risto ni a nadie más. Había construido su propio nombre, su propia narrativa. Risto, por su parte, siguió apareciendo en televisión, con un tono más sereno, más introspectivo. Muchos notaron que había cambiado. Atrás quedaba el jurado sarcástico. En su lugar, un hombre más consciente de sus límites y de sus emociones. El punto de ruptura no solo había sido el fin de un matrimonio. Fue el inicio de dos procesos personales opuestos. Ella renacía, él se reconstruía. Y aunque la historia de amor terminó, el respeto permaneció. Nunca se atacaron, nunca cruzaron palabras amargas en público. En un panorama mediático donde el escándalo suele ser la norma, su silencio se sintió más elocuente que cualquier acusación. El amor entre Laura Escanes y Risto Mejide no se apagó de golpe. Se fue deshaciendo, como una llama que aún ilumina mientras se extingue. Y en ese brillo final, ambos encontraron una nueva forma de seguir adelante, separados, pero con un capítulo imposible de borrar. Tras el anuncio de su separación, la historia de Laura Escanes y Risto Mejide no desapareció del foco mediático. Simplemente cambió de forma. España entera observaba cómo ambos reconstruían sus vidas, pero lo que sorprendió fue la madurez con la que manejaron el después. No hubo entrevistas incendiarias ni exclusivas vendidas a revistas. Lo que hubo fue silencio, respeto y poco a poco reinvención. En los primeros meses, el público se dividió. Muchos apoyaban a Laura, viéndola como una mujer joven que había pasado de la adolescencia a la maternidad sin apenas detenerse. Otros empatizaban con Risto, al que veían como un hombre dolido pero digno. En los programas de televisión, los tertulianos discutían si ella lo había dejado, o si él no supo adaptarse. Pero ni uno ni otro alimentaron el fuego. Era como si ambos hubieran acordado proteger lo único que los seguiría uniendo: Roma, su hija. Esa decisión de mantener la paz fue aplaudida incluso por quienes los habían criticado durante años. Mientras muchas exparejas mediáticas convertían su ruptura en una guerra pública, Laura y Risto demostraron que era posible cerrar un capítulo sin destruirlo todo. Sin embargo, ese mismo silencio dejó espacio para la especulación. Los medios comenzaron a seguir cada paso que daban, cada gesto, cada nuevo rostro a su lado. Para Laura, el 2023 fue el año del renacer. Convertida ya en una de las influencers más importantes de España, decidió usar su voz de otra manera. Creó el podcast Entre el cielo y las nubes, un espacio íntimo donde hablaba sobre emociones, salud mental y maternidad sin filtros. Su tono honesto y cercano conquistó al público. En uno de los episodios, sin nombrar directamente a Risto, dijo una frase que resumía su evolución. Hay amores que no terminan, simplemente cambian de casa. A la par, su vida personal volvía a ocupar titulares. Su relación con el cantante Álvaro de Luna duró alrededor de un año. Fue intensa, pública, llena de gestos románticos, pero también de rumores y presiones. Cuando se separaron en 2023, Laura decidió no hacer declaraciones. Aprendió la lección. Mantener su intimidad era la única forma de conservar su paz. Meses después, la prensa la vinculó con el esquiador andorrano Joan Verdú, una relación que parecía más discreta, más serena, lejos de los focos que habían marcado su pasado. Mientras tanto, Risto Mejide también trataba de reconstruirse. En televisión seguía siendo una figura respetada, pero en sus entrevistas se percibía un tono diferente, más introspectivo, más humano. En 2023 fue fotografiado junto a Natalia Almarcha, una joven farmacéutica valenciana, pero el romance duró poco. Más tarde se le relacionó con la actriz Grecia Casta, y en 2025 la prensa publicó imágenes de él paseando con Laia Grassi, una experta en inteligencia artificial. Pero en ninguna de esas relaciones se percibía el brillo mediático del pasado.
Era evidente que Risto ya no buscaba ser noticia, buscaba calma. Lo más llamativo es que ambos encontraron su equilibrio sin hablar mal del otro. Risto siempre se refirió a Laura como la madre de mi hija con respeto y afecto. Laura, en cambio, lo describió como una parte importante de mi historia. Incluso en las entrevistas donde se les preguntaba directamente por el pasado, ambos respondían con frases breves, elegantes, evitando el morbo. Los seguidores lo notaron. No se trataba de una ruptura llena de odio, sino de una transformación emocional. Risto, que había sido su mentor y compañero, se convirtió en un recuerdo amable. Laura, que había sido su musa, en una inspiración a distancia. A medida que el tiempo pasaba, los dos comenzaron a ocupar espacios diferentes en la cultura española. Risto se consolidó como una voz reflexiva sobre el amor y la madurez, mientras Laura se transformó en un símbolo de evolución femenina, de independencia y autenticidad. La sociedad que en 2015 los juzgó por su diferencia de edad, ahora los veía como un ejemplo de cómo una historia puede acabar sin destruirse. En los premios Ídolo de 2024, Laura subió al escenario para recibir un galardón y dijo con una sonrisa serena: «He aprendido que el amor no se mide por cuánto dura, sino por lo que te enseña». El público la aplaudió de pie. Muchos entendieron que, sin mencionarlo, hablaba de Risto. Roma, su hija, seguía siendo el puente invisible entre ambos. En cumpleaños o fechas especiales, las redes mostraban pequeñas coincidencias. Una misma tarta, una frase compartida, un gesto de cariño. No estaban juntos, pero seguían unidos en lo esencial. Y aunque los años posteriores trajeron nuevos amores, nuevos proyectos y nuevas etapas, el eco de su historia permaneció. Porque Laura y Risto no fueron solo una pareja mediática. Fueron un espejo de una generación que vive el amor entre pantallas, likes y expectativas. Mostraron lo que muchos temen, que incluso el amor más fuerte puede transformarse, y aún así dejar algo hermoso detrás. El amor entre Laura Escanes y Risto Mejide no terminó como un escándalo, sino como una lección. En un país acostumbrado a rupturas públicas y guerras mediáticas, ellos eligieron el camino más difícil, el del respeto. Y esa elección, en sí misma, se convirtió en su legado. Durante 7 años, España los observó enamorarse, desafiar prejuicios y formar una familia que parecía sacada de un guión moderno. Muchos dudaron de ellos, y sin embargo, lograron sostener su historia más tiempo de lo que nadie imaginó. La suya fue una relación marcada por la diferencia de edad, pero también por el aprendizaje mutuo. Laura aprendió de Risto la calma, la profundidad y la mirada crítica. Risto redescubrió la ternura, la frescura y la emoción de volver a empezar. Cuando todo terminó, ambos demostraron que madurar no es olvidar, sino aceptar. Risto lo hizo desde la introspección, reconociendo sus errores sin victimizarse. Laura, desde la libertad, transformando el final en un nuevo comienzo. 2 caminos distintos, pero igual de válidos. Hoy, casi 3 años después de aquella publicación en blanco y negro que marcó su adiós, su historia sigue viva en la memoria colectiva. No porque haya drama, sino porque fue real. En un mundo donde el amor se mide en likes y duración, ellos recordaron que el amor auténtico no se destruye, se transforma. Roma, su hija, es la prueba tangible de ese vínculo. En ella conviven las 2 versiones del amor, la pasión del pasado y la serenidad del presente. Y tal vez esa sea la mayor victoria de ambos, haber sabido convertir una historia que terminó en un ejemplo de convivencia y madurez. Al mirar atrás, no queda la imagen de una ruptura, sino la de una evolución. Laura Escanes y Risto Mejide fueron, sin proponérselo, una metáfora del amor contemporáneo, digital, intenso, expuesto, pero humano. Mostraron que incluso las relaciones más improbables pueden dejar una huella profunda si se viven con verdad. Porque al final, como escribió Risto una vez, no hay amores eternos, hay amores que duran lo que deben durar para cambiarnos para siempre. Y quizás eso fue exactamente lo que pasó entre ellos. No se destruyeron, se transformaron. Y en ese cambio, ambos encontraron su propia forma de seguir amando la vida.